Buenos días Jauría, ¿cómo están hoy? Les traigo este fanfic y le quería recordar que tanto el anime como Pan no me pertenece derecho a sus respectivos creadores. 4. Entra Ochako Uraraka. Proero Urabiti disfrutar. Les comunicamos en vivo desde el distrito comercial de Boonta, donde un ataque masivo de villanos ha causado graves daños a varios edificios. Se han reportado decenas de heridos. Autoridades y héroes se encuentran en el lugar realizando operaciones de rescate en este preciso instante. Los informes indican, Reiko se aferró a su osito de peluche, el señor Muffins, con lágrimas corriendo por su rostro. No podía ver, no tenía ni idea de dónde estaba, y le dolía la pierna. Intentó moverse, pero había rocas gigantes por todos lados, atrapándola. De vez en cuando oía a gente gritando y moviéndose afuera y esperaba que la encontraran, pero nadie lo hizo. Las rocas se movieron. Reiko apretó al señor Muffins aún más fuerte. Quería a su mami. Salud. Gritó. Hola. Intentó de nuevo. Oyó voces y movimiento afuera. Las rocas frente a ella brillaron rosadas y se alzaron. La luz del sol entró a raudales, obligando a Reiko a cubrirse los ojos. Hola, ¿estás bien? Reiko abrió los ojos y vio a una mujer de cabello castaño con un traje rosa y negro sonriéndole. Reiko jadeó. Urabiti. Soy yo. Dijo Urabiti arrodillándose junto a Reiko. Parece que tienes una raspadura en la pierna. ¿Te duele? Reiko asintió. Un poco. ¿Y el resto de tu cuerpo? ¿Te duele algo más? Reiko negó con la cabeza. No, bien, dijo Urabiti con una sonrisa de alivio. Vamos a sacarte de aquí. Urabiti recogió a Reiko y se la llevó. Mientras salían, Reiko miró a su alrededor. Héroes y bomberos se movían como hormigas. A muchos edificios les faltaban piezas, mientras que la calle estaba cubierta de coches volcados y piedras gigantes. Urabiti llevó a Reiko a una ambulancia donde atendían a un grupo de personas. Al acercarse, Reiko vio dos figuras familiares. Mamá. Papá. Reiko. Cariño. Mamá y papá corrieron hacia Urabiti, seguidos por dos ambulancias. Abrazaron a Reiko, llorando. Estábamos tan preocupados. No te encontrábamos. Reiko se aferró al cuello de papá. Tenía tanto miedo. Pero entonces Urabiti me salvó. Muchísimas gracias. Jamás podremos pagarte por esto. Le dijeron a Urabiti. Urabiti dijo, me alegro de haber podido ayudar. Luego se giró y empezó a hablar con uno de los paramédicos mientras el otro cogía a Reiko y la llevaba hacia la ambulancia. Justo antes de subir, Reiko miró a Urabiti, quien la saludó con la mano. Adiós, Reiko. Reiko le devolvió el saludo. Adiós Urabiti. Ochako sonrió cuando la niña subió a la ambulancia con sus padres, entre lágrimas. Momentos como este le recordaban por qué amaba ser una heroína. Volvió a la zona destruida. Y momentos como este me recuerdan por qué necesito serlo. Ochako recorría la zona destruida, ayudando donde la necesitaban. Escombros que limpiar. Estaba en ello. Un muro a punto de caer. Fácil. Civiles a los que ayudar y consolar. Sin problema. Ochako lo había hecho tantas veces en los últimos 3 años que apenas necesitaba pensar en qué hacer. Aunque eso no quiere decir que no fuera un trabajo duro. Ochako se secó el sudor de la frente después de mover equipo pesado. Podría haber usado su don, pero lo había usado mucho hoy y quería ahorrar energía. Uravidad. Ochako se giró al oír la voz familiar de su jefe, Nejireado, que la vigilaba. Nos avisaron de un ataque villano a 3 cuadras al oeste. Voy para allá. Ya hemos limpiado casi todos los escombros, así que quiero que me acompañes. Ochako echó un vistazo rápido a su alrededor. Efectivamente, casi todo el trabajo pesado ya estaba hecho. Ochako asintió a Nejire. Vamos. Nejire sonrió y salió disparada con su don. Ochako se presionó las palmas de las manos, perdiendo peso antes de patear. Apuntó sus guanteletes de muñeca, o urarakauris, como los llamaba, a unos edificios cercanos y disparó 2 cuerdas de agarre. Las cuerdas se engancharon en 2 edificios diferentes. Las cuerdas comenzaron a enrollarse, tirando de Ochako hacia adelante. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, soltó los edificios, enrolló las cuerdas y volvió a disparar. Haciendo esto, voló entre los edificios, siguiendo fácilmente el ritmo de Nejire. Una de las otras compañeras de la agencia comparó una vez cómo viajaba Ochako con cómo los protagonistas de un manga antiguo luchaban contra monstruos gigantes. No tenía ni idea de por qué eso hacía reír a Ochako, llegaron en menos de 2 minutos. Desde su posición estratégica, podían ver claramente a los villanos. Eran 2.
Uno medía 3,5 metros y parecía tener el poder de controlar telequinéticamente 3 bolas de metal, que usaba para destruir el área cercana. El otro tenía una peculiaridad similar a la de un lobo y usaba sus dientes y garras para arremeter contra todo lo que se le hundiera. Ochako asintió a Nejire y luego apuntó al lobo, mientras que Nejire fue por el otro. Ochako presionó las yemas de sus dedos, recuperando la gravedad. Se lanzó en picado hacia el villano lobo, luego se dio la vuelta y estiró la pierna antes de volver a recuperar la gravedad. Su bota se estrelló contra la mandíbula del villano antes de detenerse a 30 centímetros del suelo. Ochako recuperó la gravedad y contempló su obra. El villano se desplomó al suelo, aparentemente inconsciente. Ochako había disminuido la velocidad lo suficiente como para evitar matarlo, pero aún así había sido lo suficientemente rápido como para que estuviera fuera de combate. El villano se levantó. No importa. El villano atacó con sus garras. Ochako se lanzó hacia atrás, levantando un brazo para que las garras le arañaran la muñeca Uraraka. La mano del villano se incrustó en un coche cercano. Ochako inspeccionó su muñeca Uraraka. Apenas rozó la pintura. Bien. Eso significaba que deberían poder defenderla. El villano sacó la mano del coche, haciendo que el vehículo se balanceara. El villano sacudió la muñeca. Ochako entrecerró los ojos. Había extendido demasiado el golpe. Además, dado que había sacudido todo el coche, suponía que había tirado con mucha más fuerza de la necesaria. Su técnica era chapucera. Le vendría bien. El villano se giró hacia ella y gruñó. Ochako comenzó a rodearlo lentamente, manteniendo el contacto visual. El villano se acercó sigilosamente a ella paso a paso. Ochako ensanchó las fosas nasales. El villano le enseñó los dientes. Ella se llevó los puños a la cara. El villano gruñó y se abalanzó sobre ella. Ochako se zambulló y dio una voltereta para escapar. El villano aterrizó torpemente, cayendo al suelo. Ochako se dispuso a atacar, pero se detuvo cuando el villano se levantó y se dio la vuelta. Se enfrentaron de nuevo. Ochako dio un paso adelante, como si estuviera listo para atacar. El villano mordió el anzuelo y la atacó con la mano. Ochako usó su guantelete para detener el ataque, lo agarró del brazo y le dio un rodillazo en el estómago antes de saltar hacia atrás. El villano se tambaleó hacia atrás, agarrándose el vientre. Rugió antes de abalanzarse sobre ella, de nuevo. Con movimientos precisos, ella detuvo sus ataques uno a uno hasta que él quedó expuesto a un puñetazo en la cara. El villano negó con la cabeza y reanudó su ataque con esa obstinada obstinación suya. Se abalanzó sobre Ochako, quien se movió entre sus garras hasta que pudo asestarle un uppercut a la mandíbula. Hizo una finta hacia su rostro y luego le lanzó un gancho de derecha al estómago. El villano se tambaleó hacia atrás. Ochako atacó, le propinó una patada en la rodilla y lo agarró con los 5 dedos para neutralizar su gravedad. Ochako lanzó al villano lobo por encima de su cabeza y lo arrojó a un coche cercano. Ochako lo agarró y lo volvió a lanzar. Chocó de cabeza contra una boca de incendios. Ochako recuperó la gravedad y sacó la cinta de captura. Ahora solo tenía que, el villano se puso de pie de un salto y se abalanzó sobre Ochako, ¿acaso tenía otra estrategia? Ochako se apartó, lo que le permitió estrellarse contra el suelo. Ochako intentó contrarrestar su gravedad, pero el villano extendió el brazo y la golpeó con un revés que la hizo rodar sobre un coche cercano. Ochako se levantó justo a tiempo para ver sus garras volar hacia su rostro. El villano arañó el asfalto con sus garras y atacó hacia arriba, lanzando una lluvia de grava a los ojos de Ochako. Levantó los brazos justo a tiempo para no quedar ciega, pero al bajarlos, el villano se abalanzó para destriparla. Ochako apenas logró esquivar su ataque, dejándolo estrellarse contra uno de los coches cercanos. Antes de que pudiera volver a contrarrestar su gravedad, el villano extendió el brazo y la golpeó con el revés. Ochako rodó sobre un coche cercano. Se levantó justo a tiempo para ver sus garras volando hacia su cara. Ochako levantó las manos justo a tiempo para evitar ser atacada. El villano la derribó al suelo y la sujetó por las muñecas, impidiéndole contrarrestar su gravedad. Abrió su boca llena de colmillos y se acercó a su garganta, listo para asestarle el golpe final. Ochako le dio un rodillazo entre las piernas. El villano lobo se tambaleó hacia atrás de dolor, lo que permitió que Ochako anulara su gravedad y lo impulsara por los aires. El villano se agitó mientras flotaba hacia arriba, incapaz de controlar sus movimientos. Ochako se levantó, giró los hombros y lo observó flotar. Cuando estuvo a unos 6 metros, lo dejó caer al suelo. Y el villano seguía intentando levantarse.
Lo respetaría, si no estuviera seguro, pero es menos por determinación y más porque es demasiado tonto para darse cuenta de que está perdido. Ochako agarró un coche cercano, con permiso del dueño, por supuesto, y lo blandió contra el villano como si fuera un bate de béisbol. El villano saltó por el suelo antes de chocar contra una pared. Entonces Ochako lo inmovilizó con el coche. Fuerte. Tras incapacitar a su oponente, Ochako se giró para ver cómo estaba Nejire. El villano con el que había estado luchando ahora ocupaba un pequeño cráter en la acera mientras Nejire se preguntaba si intentaban derrocar a la sociedad o simplemente robar bancos. O derrocar a la sociedad robando bancos. Pronto, una multitud de civiles corrió hacia los héroes, rodeando a Nejire para pedirle autógrafos. Un grupo más pequeño también acudió a Ochako, en su mayoría personas que ya habían conseguido el autógrafo de Nejire o que habían decidido evitar la multitud yendo primero a Ochako. Aunque había algunos verdaderos fans de Urabiti, lo cual ella agradeció. Tras entretener a la multitud y declarar ante la policía, Ochako y Nejire se marcharon de nuevo, esta vez de vuelta a la agencia, justo a tiempo. Estaba agotada.